Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios o lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el capítulo 13, el mundo inocente. Y habíamos ya empezado con una pequeña introducción y con el epígrafe primero, inocencia e invulnerabilidad. Hemos visto los 5 primeros puntos de este epígrafe y vamos a continuar hoy hasta terminarlo. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos en el punto 6. Jesús ha ido explicando, ha ido dando aspectos y matices sobre la cuestión de la culpabilidad. La culpabilidad es una creencia según la cual, por todo lo que ocurre, alguien tiene que pagar. Siempre hay alguien que es aquel al que se le puede atribuir la culpa de lo que ocurre. Uno mismo no puede tampoco retraerse de ello. Todo esto proviene de la creencia en el mal, una creencia fundacional en este diseño de la experiencia humana bajo la dualidad de los opuestos. La creencia en el mal, la creencia en el pecado, es lo que genera el que alguien sea culpable y por lo tanto sea condenable y por lo tanto tenga que pagar por aquello a lo que se percibe que ha hecho. La experiencia humana se fundamenta precisamente en la creencia en el mal para desde ahí, desde un escenario externo en el que se admite que la culpabilidad existe, poder ir descubriendo la realidad interior e ir comprendiendo realmente qué es lo que ocurre aquí, qué significa este escenario, qué significa esta actuación. Pues bien, continúa diciendo el punto 6 en la página 263 del libro regular. Cuando hayas aceptado la expiación, precisamente la expiación en un curso de milagros, recordemos que es diferente del concepto de la expiación de las religiones evolutivas. El concepto de la expiación en las religiones siempre ha sido el que alguien tenía que pagar para liberar, para purificar, para compensar el pecado que se había cometido. Lo normal es que pague la persona que ha cometido el pecado, pero durante muchos años en la historia, si esa persona no podía pagar, tenía que pagar otra por ella. Entonces, ese concepto está en el núcleo mismo de las religiones. Por ejemplo, en la religión cristiana, pues el Hijo de Dios tuvo que venir a pagar el pecado original de la especie humana en la tierra. Y esa es la expiación con minúsculas. Un curso de milagros nos ofrece un nuevo concepto de expiación. Ha sido explicado a lo largo de estos 12 capítulos anteriores, ahora lo volvemos a recordar, y la expiación con mayúsculas, para diferenciarla de la expiación con minúsculas, que es el sacrificio, la liberación por el sacrificio. La expiación por mayúsculas es la liberación del error por comprensión de qué es lo que ocurre en realidad. Fijaos, expiación con minúsculas, liberación del pecado por sacrificio. De hecho, todas las culturas, todas las tribus humanas han estado gran parte de su historia ofreciendo sacrificios a los dioses para pues liberar a esa tribu de la ira, de la venganza de los dioses por medio del sacrificio. A partir de la llegada de Jesús, lo que se hace es interpretar mal los sucesos finales de la vida de Jesús. Los sucesos finales quisieron explicar que no había muerte, que solo había una continuidad, de ahí la resurrección. Sin embargo, Jesús estableció el concepto de liberación simplemente por el amor de Dios, por la comprensión de quiénes éramos hijos de Dios y de la hermandad de todos los hombres.
paternidad del Padre, por lo tanto, hermandad de todos los demás. Pues bien, este concepto de la expiación nuevo que establece un curso de milagros es el que restaura el mensaje original de Jesús, y es por comprensión de que todo ataque lo único que significa es que debido a la inconsciencia de quien ataca, lo que está habiendo ahí es una petición de ayuda por el miedo que se siente, una petición de amor. Y por lo tanto, la expiación por parte de quien percibe correctamente qué es lo que está ocurriendo supone liberar completamente de culpabilidad a esa persona y liberarla completamente de la necesidad del sacrificio. Por eso dice, cuando hayas aceptado la expiación, cuando hayas aceptado esta nueva visión de lo que implica comprender lo que está ocurriendo y deshacer el error es el error de percepción. El error es el error de pensar que lo que aquí ocurre es la realidad y que no hay una trascendencia espiritual. En cuanto se entiende que hay una trascendencia espiritual y que lo que aquí ocurre es sencillamente una escenificación, una experimentación, entonces ya se tiene la visión espiritual. La visión espiritual trasciende la visión física de qué es lo que está ocurriendo, entiende qué es lo que hay de fondo en una determinada situación, actuación, escenificación de ataque, y entonces directamente surge un perdón que no es atribuir culpabilidad para luego liberar a esa persona de culpabilidad, sino que no hay culpabilidad en nada de lo que ocurre aquí. Esa es la visión que libera completamente al mundo. Si esa visión empezase a prevalecer en todas las conciencias humanas, el escenario de la Tierra ya no tendría el sentido que ha tenido hasta ahora y se acabaría toda esta aventura experiencial. Cuando hayas aceptado la expiación te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios. Es simplemente comprender, es a través de estos conceptos, estos significados y estos valores que nos da la espiritualidad profunda en cualquiera de las revelaciones, en un curso de milagros especialmente, a través de esos conceptos más elevados, entender realmente qué está pasando. Con una percepción egoica, una percepción basada en la creencia en el mal, en la carencia, en la necesidad, en el ataque, en el conflicto, siempre se busca a alguien que pague por lo que ha ocurrido. En un entendimiento más elevado de lo que es esto, ya no se busca al culpable porque ya se entiende perfectamente qué se está escenificando y representando aquí. Es un experimento, sencillamente. No somos los personajes que aquí estamos interactuando los entes reales, sino que esto sencillamente es una especie de juego. Y solo cuando veas su inocencia, a través de la expiación con mayúsculas, a través de comprender qué realmente está ocurriendo ahí, solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad. Desde el momento en el que veas la inocencia en todas las conciencias que te rodean, en todas las personas que te rodean, ahí podrás entender que tras de todas ellas existe lo mismo, la única y misma cosa, el espíritu. Pues la idea de la culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, como resultado de lo cual se proyecta separación en vez de unidad. Si no tenemos una conciencia de unidad, si no tenemos visión espiritual y nos damos cuenta de que detrás de todas las personas y de todas sus actuaciones, lo único que ocurre es que está el espíritu experimentando y que esta experiencia es extrema, es de demencia, es de confusión absoluta, es de locura, es de olvido, pues entonces tendemos a clasificar según nuestro concepto del bien y del mal. Cada uno tiene su concepto del bien y del mal, por eso esas clasificaciones son completamente inconsistentes. Para cada persona en el mundo
hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, y ese criterio de clasificación es diferente para cualquier otra persona. Eso es lo que lleva, esa inconsistencia es la que lleva a que sea completamente ilusorio. No es consistente porque no es absoluto. La única verdad consistente, la única verdad absoluta es la del espíritu que trasciende todo lo que se ve aparentemente diferente con los ojos físicos. Por eso, la creencia en el mal, que te lleva al concepto de la culpabilidad, vosotros sois malos y sois culpables, sois condenables y debéis pagar, vosotros no, te lleva a la separación. Es decir, lo que es erróneo, lo que es falso, lo que es aparente, te lleva a la ilusión de que no es lo mismo lo que está a un lado de la clasificación y lo que está a otro lado. Sin embargo, la visión trascendente, lo que hay detrás, ver la inocencia generalizada de fondo de lo que ven tus ojos físicos, eso es lo que realmente te lleva a entender que todo es uno lo que está detrás de todas las conciencias que están aquí interactuando como personajes. Es el espíritu experimentando, es el espíritu generando un escenario de relaciones en un entorno de confusión extrema. Por lo tanto, ahí vuelve la conciencia de unidad. Solo te puedes condenar a ti mismo, y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Pues efectivamente, ¿cómo se puede entender esto de que solo te puedes condenar a ti mismo? Pues muy sencillo. Es el diseño de la operativa de la mente que hemos realizado para estas experiencias. Lo hemos hablado muchas veces. Es el bucle percepción, proyección, percepción. Si tú albergas la creencia en el mal en tu mente, como una creencia sólida y arraigada, la realidad es que hay bien y hay mal, entonces eso es lo que estás proyectando en tu experiencia. Las ideas son causa y eso va generando efectos. Y entonces en tu experiencia de vida vas a ver el mal en el exterior. Cuando ves el mal en el exterior, porque inconscientemente has proyectado tu creencia en el mal fuera, al verlo, al percibirlo, ratificas la idea del mal, la creencia en el mal. Eso es un círculo vicioso, es un bucle difícil de romper si no tienes una información más elevada de lo que está ocurriendo en realidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú ves el mal en el exterior? Que al ratificar la idea de la creencia en el mal, no puedes sustraerte a ti mismo de esa creencia, con lo cual tú piensas que también eres malo, con lo cual tú también te ves a ti como culpable. ¿Esto qué significa? Que cada vez que vemos el mal fuera y lo condenamos, estamos realmente condenándonos a nosotros mismos. ¿Por qué he hablado del diseño de la operativa de la mente en la experiencia humana? ¿Por qué he hablado del bucle proyección inconsciente, percepción consciente de la idea de la creencia en el mal? Proyección inconsciente, un símbolo de la creencia en el mal que veo fuera, alguien que ejecuta el mal y luego lo percibo conscientemente y ratifico y refuerzo esa creencia en el mal. Pues sencillamente porque la realidad final es que todas las conciencias que están interactuando en cualquier escenario, a nivel de espíritu, son una misma cosa, con lo cual, cada vez que tú estás condenando a alguien externo, en realidad lo que está ocurriendo es que te estás condenando a ti mismo, porque tú también eres ese alguien externo. Claro, este es un diseño de experiencia muy extremo, porque darse cuenta de esto,
pues no es sencillo. De hecho, si no fuese por las ayudas, si no fuese por la asistencia externa al escenario y a lo que está ocurriendo aquí, pues seguramente tardaríamos muchísimo más tiempo en darnos cuenta de qué es lo que realmente está ocurriendo. Por eso es un diseño muy extremo. Por eso no es sencillo entender que condenar hacia afuera es siempre equivalente a condenar hacia adentro. Porque no hay fuera, solo hay dentro. Lo de que hay fuera es una apariencia, es un diseño. Con lo cual es como si estuvieses tú ahí fuera y te estuvieses condenando a ti mismo. Solo que no te das cuenta de que tú estás ahí fuera y que eres esa otra persona a la que estás viendo. Eso no es sencillo de llegar a comprender. Y es la meta última de la asistencia, de la ayuda, de la información espiritual. Por eso dice Jesús, solo te puedes condenar a ti mismo, no hay otra opción. Y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Si tú condenas a alguien fuera, refuerzas la idea de la creencia en el mal en ti, te ves a ti malo. Con lo cual, no puedes evitar creer en la culpabilidad del Hijo de Dios. Te impide reconocer a ti que eres el Hijo de Dios, que eres inocente. Siempre que hay condena externa, hay una autocondena. Solo te puedes condenar a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad, la perfecta impecabilidad del Hijo de Dios. Esa es la visión espiritual, esa es la visión trascendente, esa es la meta de la evolución espiritual, ver a Dios en todas las cosas. Ver que tú eres Dios, después de ver a Dios en todas las cosas, ver que tú eres Dios es ver la perfecta unidad final. Si estamos experimentando un diseño completamente opuesto a lo que somos, completamente extremo, esta idea parece una locura aquí en el mundo. ¿Cómo es posible que digas eso? Si aquí lo único que hay son cafres por todas partes. Y entonces, ¿cómo me puedes decir que ese señor que empezó una guerra mundial es inocente? Esto es inadmisible. Hay que meterte en la cárcel por hacer apología del terrorismo. Bueno, esa es la visión del mundo. Pero el mundo nunca se va a sanar, nunca se va a curar, nunca va a progresar con esa visión. Porque esa es la visión de la separación, y eso no es verdad. ¿Cómo sabemos que la visión de la unidad es la verdadera? Por las transformaciones que se van sucediendo en la vida de un estudiante de espiritualidad que va avanzando cada vez más hacia esa integración de esa idea de la unidad, por lo que le ocurre a él y lo que va ocurriendo a su alrededor. Esa es la gran prueba final. Vale más que 1000 imágenes y que 1.000.000 de palabras. Ese es el ejemplo, es la realidad final de la fuerza de una idea. ¿Qué es lo que ocurre en esa persona y a su alrededor? Si condenas a otra persona, te impide reconocer que es el Hijo de Dios, te impide reconocer que tú eres el Hijo de Dios, niegas la condición de la existencia del Hijo de Dios, niegas la condición de la existencia de nada trascendente, no ves nada más que lo físico, no tienes una visión espiritual y, por lo tanto, estás negando la característica principal del espíritu, y es su perfección absoluta, su irreprochabilidad completa, la perfecta inocencia, que es uno de los fundamentales atributos de su naturaleza. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. Ese es el auténtico fractal de la fuente. Ese es el espíritu. Eso es lo que somos nosotros en realidad. Esa es la poderosa idea que hace que tu corazón
tienda hacia ella, por mucho que el mundo la niegue. Sin embargo, todos los estudiantes de espiritualidad, que no son pocos, a los que el mundo declara que están locos, pues sabemos en qué consiste el escuchar la llamada interna del corazón y lo que trae de información y lo que te dice. Con lo cual, aunque esta sea una idea, la idea de la unidad, que sigue siendo difícil de integrar para nosotros, sin embargo, la escucha que hemos realizado nos ha convencido de que eso es la verdad. Y el avance que hemos realizado hacia esa idea nos ha ido demostrando que eso es la verdad. ¿Qué mayor demostración que lo que puede experimentar uno mismo en su vida? 7. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. Tú vas subiendo de nivel de conciencia y eso tiene dos efectos. El primero es que te vas dando cuenta de las ayudas espirituales que tienes, cosa que antes no te dabas cuenta. Esa es la expansión de conciencia. Tienes una percepción mucho más profunda de lo que ocurre. Puedes llegar a desarrollar paralelamente una percepción extrasensorial. Pero no haría falta. Simplemente empiezas a comprender lo que cambia tu vida y que hay unas asistencias constantes, que te permiten recibir una guía del camino. Percibes a los santos compañeros de viaje a tu lado y te das cuenta, finalmente, de que no es un viaje, no hay que ir a ningún otro sitio, dado que todos son estados mentales. Hay que ir de la inconsciencia que te sitúa en el infierno a la consciencia que te sitúa en el cielo. Pero eso no está aquí o allí. Esto no es un viaje. Esto es sencillamente una expansión de tu consciencia gracias a que recibes información, conceptos, significados y valores más elevados y que los pones en práctica en tu vida y que tu vida cambia, cosa que no había ocurrido nunca antes. Eso es un despertar, eso es un darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo en realidad, gracias a poner en práctica esa información espiritual. Y ahí te das cuenta también, efectivamente, estoy teniendo ayudas. Esto en la práctica, pues es que el estudiante de espiritualidad empieza a ver sincronicidades, empieza a ver señales, empieza a ver cosas que le ocurren, que le sorprenden muchísimo porque nunca antes le habían ocurrido. El Hijo de Dios que nunca ha estado dormido, el Hijo de Dios, cuando se refiere Jesús al Hijo de Dios con mayúsculas, es el fractal de la fuente que eres en realidad, es la chispa divina, es el espíritu que está ahí en tu experiencia, no está en otro sitio, está contigo, solo que su manifestación en este diseño de experiencia humana está velada, nada más, pero está ahí. El Hijo de Dios que nunca ha estado dormido no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. Hay una forma de explicar qué sucede cuando se inicia la experiencia humana, que la explica Tobías, y es que cuando surge el proceso de separación y se entra a vivir la dualidad, una parte de nosotros se queda como en suspenso, como aislada, es la parte superior, y otra pequeña parte de nosotros, que es la parte inferior, viene a vivir la experiencia humana. De forma que tenemos la parte inferior, personaje, la parte superior, yo superior, y Dios, más allá, la unidad completa. Por eso dice aquí Jesús, el Hijo de Dios, tu yo superior, que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti. Tú, el personaje, el Hijo de Dios, no ha dejado de tener fe en ti,
al igual que tu padre no ha dejado de tener fe nunca en su Hijo de Dios, en su Hijo. Y por lo tanto es perfectamente consciente de lo que está ocurriendo. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo. Efectivamente, si no hay un camino que recorrer, en la realidad no hay espacio. Y si no hay espacio, no hay tiempo en el que hacerlo. Si no tienes que ir a ningún sitio nada más que darte cuenta, entonces lo que hay es un camino causal, no un camino temporal, no un camino de recorrer físicamente y tardar un tiempo, sino que es un camino de sustituir las causas de tu pensamiento y de esa manera ya llegas a un entendimiento mayor. ¿Cuánto se tarda en cambiar un pensamiento? No hay tiempo para cambiar un pensamiento. Otra cuestión es que no haya decisión de cambiarlo. Esto es lo que está diciendo aquí Jesús. No hay que hacer nada. No hay que ir a ningún sitio. Es sustituir una creencia por otra. Y eso es inmediato. Alguien dirá, ya bueno, pero son un conjunto de creencias por capas. Sí, pero teóricamente eso podría hacerse muy rápidamente. Ras, ya está. Otra cosa es que no estemos dispuestos completamente a ir sustituyendo unas creencias por otras. Entonces, efectivamente, a nivel teórico es así. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo. Pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin él. Hay una forma muy común de describir la evolución espiritual como un aprendizaje. Si se entiende bien de qué se está hablando, vale describirlo como un aprendizaje, porque parece que estás aprendiendo. Pero la espiritualidad deja bien claro, espera, perdona, no aprendes nada. Todo está en ti. Tú eres el conocimiento absoluto. Eres un fractal de la fuente. Eres Dios. Eres el Hijo de Dios, exactamente igual que Él. Todo está en tu interior. Luego se habla a veces de recordar. No, la evolución espiritual es un proceso de recordar, porque ya lo sabes. Lo que pasa es que lo has olvidado. Y entonces eso implica también, de alguna manera, al tiempo. No ya, pero claro, recordar todas estas cosas, pues es con el tiempo. No es fácil recordar. Un tercer concepto que se te dice es, no, ni siquiera tienes que recordar. Es despertar. Despertar es darte cuenta simplemente de que tienes el enfoque hacia el exterior, volcarlo hacia el interior y ya con eso valdría. Si tú dejases automáticamente de considerar todas las creencias externas y te volcases a lo que te dice el corazón sobre cómo actuar y lo hicieses a partir de ese momento, ya estaría. Entonces, fijaos, nosotros siempre intentamos adaptar los conceptos a la experiencia que tenemos del tiempo, pero nos dice la espiritualidad, no. Eso es porque queréis adaptarlas de esa manera. Y sí, es lo más frecuente, y sí es lo que le pasa a todo el mundo, que hay una evolución espiritual durante un tiempo. Pero eso es porque habéis decidido que sea así, porque la realidad es que todo está disponible para cada uno de nosotros ya. Solo tendría que tomar una decisión firme, que es, dejo de considerar lo externo y empiezo a considerar lo interno a la hora de percibir
todo lo que me rodea. Con lo cual, paso inmediatamente de ser un humano perdido a ser un humano divino. Ya está. Teóricamente, eso es posible. De hecho, tenemos algún ejemplo de maestro espiritual ascendido, por llamarlo de alguna manera, porque suelen llamárseles así, que es Ramta. Ramta, según nos cuenta, pues tuvo un despertar de este estilo. En lo que nosotros hubiésemos utilizado un ciclo de reencarnaciones, él utilizó unos años de una vida, ¿no? En fin. Pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin él. Es que está todo aquí, ya, con lo cual no es ni aprender, ni siquiera recordar, es volverse, es mirar a otro sitio. Y por lo tanto ha sido así siempre. Siempre Dios ha estado con su Hijo. Nunca ha dejado de estar con él. Lo que pasa es que su hijo ha decidido tener unas experiencias en las que eso no lo ve, no se da cuenta. Pero en cuanto se lo recuerdan y le dicen, no solo te lo recuerdo, sino que es una decisión tuya. Con esa decisión se acaba ya. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente, y al aceptar como tuya su pureza, aceptar como tuya la pureza del Hijo de Dios, aprende de él que es tuya esa pureza. Bien, sin embargo, Jesús sigue, a efectos de explicárnoslo mejor, hablando del Hijo de Dios y de nosotros. Habla de Dios, habla del Hijo de Dios y habla de nosotros. Porque nosotros estamos en un estado de confusión mental tan grande que no podríamos directamente entender que somos el Hijo de Dios, esa entidad divina, fractal de su fuente, y somos la fuente también. Eso no lo podríamos entender de golpe. Entonces, permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios es: vuélvete hacia adentro y mira, disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente. Eso inmediatamente hará que cambies la creencia en el mal por la creencia en el espíritu. Vas a seguir teniendo creencias, pero la creencia en el espíritu y en sus atributos y en su divinidad va a eliminar completamente la creencia en el mal de ti. Y al aceptar como tuya su pureza, aceptar es la decisión de mirar hacia allá, aprende de él que es tuya, es que yo soy eso, y empiezas ya tú a representar aquí a Dios, al espíritu, te conviertes en el humano divino. 8. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Se va con ese proceso que he dicho, se disipa la creencia en el mal, que es lo que genera el concepto de la culpabilidad, que es lo que nubla tu mente. Se disipa de ti inmediatamente. Y entonces, al no sentirte culpable, porque ya no crees en el mal, surge en ti la idea de la inocencia. Cuando surge la idea de la inocencia completa en ti, ya no te ves susceptible de ataque de ningún tipo. ¿Por qué iba yo a ser atacado si soy completamente inocente? Bien, esa nueva creencia es la que se proyecta después en la experiencia de vida. Y es la que crea unas nuevas condiciones vitales y es la que transforma efectivamente tu vida. Ese sentimiento de invulnerabilidad se proyecta en tu experiencia vital y entonces te conviertes en alguien invulnerable, no porque
no pudiese alguien dentro del escenario atacarte, sino porque tú no estás generando esa situación de ataque, con lo cual nadie te va a atacar dentro del escenario. ¿Cómo se consigue la invulnerabilidad de la inocencia? Desterrando la culpabilidad y la creencia en el mal. ¿Cómo se destierra completamente la culpabilidad y la creencia en el mal de tu experiencia de vida? Sustituyéndolo aquí a nivel teórico, miras hacia el interior, ves otro concepto, el concepto del amor infinito del espíritu, y luego lo proyectas en tu experiencia de vida, horizontalmente, a todas las situaciones, verticalmente, en todo momento. Con lo cual, hay una integración completa de la idea de la inocencia y un destierro absoluto de la idea del mal. Y entonces ya no puedes generar situaciones en tu vida de ataque hacia ti, porque ya no ves mal en ningún sitio, ya no ves ataque en ninguna de las escenificaciones en las que antes veías ataque, ya no ves ataque, ves confusión, ves un grito desgarrador de ayuda. No ves el mal fuera, no ves el mal dentro de ti, no generas, no creas una experiencia vital de conflicto para ti. Ahí viene la invulnerabilidad final. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado, pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo que has hecho y por lo tanto depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Esto es muy interesante porque si tú eres capaz de vivir en el ahora, es una sucesión de instantes presentes, pero no se convierte el instante anterior en pasado, no se convierte en pasado condicionante para ti, salvo que haya culpabilidad. Si hay culpabilidad, este instante que vivo ahora se convierte en un pasado al que me aferro. ¿Por qué? Porque me siento culpable por los acontecimientos que han ocurrido ahí. Entonces, tengo un recuerdo del pasado debido a la culpabilidad. Fijaos, cuando uno tiene recuerdos del pasado de paz, dicha y gozo, es como si fuese un presente continuo en su alma. El pasado solo toma condición de pasado, condicionante de tu experiencia, cuando, debido a la creencia en la culpabilidad, a la creencia en el mal, tú estás reteniendo un dolor respecto de aquellos acontecimientos. Y entonces es un condicionante. Por eso dice, solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado. Si no, el pasado se libera completamente. Solo hay momentos de perfecta belleza. Y eso no condiciona en absoluto. Entonces, no tienes un problema con tu pasado. Has resuelto toda deuda con tu pasado cuando, al liberarte de la culpabilidad, ya no puedes tener cadenas que te aten a acontecimientos pasados. Uno de los tres requisitos, según Ranta, para llegar a la iluminación es resolver toda deuda con tu pasado. Aquí te está dando la clave Jesús en un curso de milagros. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado. Recuerdas un acontecimiento pasado y en ese acontecimiento o alguien es culpable porque te hizo algo a ti o tú eres culpable porque le hiciste algo a alguien. La culpabilidad es la que está sujetando ese momento del pasado aquí siempre presente para causarte dolor. En cuanto liberas la culpabilidad, liberas el pasado,
porque los acontecimientos pasados ya solo son acontecimientos de bondad, de verdad y de belleza. Entonces ya vives en un eterno presente, porque no hay un pasado que te tortura. Es que los estudiantes de espiritualidad avanzados consiguen esa liberación. Y entonces ya nunca piensan en el pasado con pesar, ya no hay circunstancias del pasado que les persigan y les depriman. Esto es lo que está diciendo Jesús. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado, pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo que has hecho, y por lo tanto depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hacia el futuro. Es decir, la culpabilidad del pasado es la que determina el miedo hacia el futuro. He sido culpable en el pasado, con lo cual merezco un castigo que si todavía en el presente no lo he recibido, de seguro que lo he de recibir en el futuro. Y esa es la mentalidad que se tiene cuando no se ha liberado la culpabilidad. Siempre hay miedo al no haberse liberado la creencia en el mal de tu sistema de pensamiento, al no haber liberado la culpabilidad de cualquiera de los acontecimientos pasados a través de la expiación, de recordarlos, aplicarles la información más elevada, la expiación con mayúscula, comprender qué ocurrió allí realmente, deshacer el error de tu mente, barrer la culpabilidad de ella y liberar el miedo hacia el futuro. ¿Por qué no tienes ya miedo hacia el futuro? Porque eres inocente. No mereces castigo porque te das cuenta de que no fuiste culpable. Por eso dice Jesús, pues la culpabilidad determina que serás castigado en el futuro por lo que has hecho en el pasado y por lo tanto depende del tiempo unidimensional y te aferras a la línea temporal pasado-futuro. Por lo que ocurrió en el pasado seré castigado en el futuro. Por mi culpa del pasado recibiré un castigo en el futuro porque soy culpable ahora. Fijaos, cuando destierras la creencia en el mal y la culpabilidad de tu mentalidad, cómo cambia la cosa. Depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hacia el futuro. Y ahí está la línea de tiempo sostenida por la culpabilidad. Si te has liberado de la culpabilidad y te sientes inocente, ni te acuerdas del pasado, ni proyectas el temor hacia el futuro. Vives un presente completo, continuamente, en la mayor paz, dicha y gozo de que puedas disfrutar. Nadie que crea esto puede entender lo que significa siempre. Nadie que esté atado al pasado, que tenga deudas con su pasado, en palabras de Ramtha, debido a la culpabilidad, puede entender lo que significa siempre, porque el que ya no se ata al pasado ni al futuro, al pasado por culpa y al futuro por miedo, está en un presente continuo y entonces se convierte su vida en eso siempre y empieza a entender el concepto del no tiempo y de la eternidad. Sí, yo estoy bien, yo no estoy ya atacado por la culpa del pasado ni atacado por el temor hacia el futuro. Me siento en paz. Este sentirme en paz es lo que me permite una visión trascendente que antes no la tenía con la culpa. Me permite ver al Hijo de Dios, dice Jesús. Me permite entender todo de tal manera que la progresión de mi crecimiento espiritual se ha convertido en algo exponencial cuando me he liberado de la culpabilidad y de la creencia en el mal. Nadie que crea esto, la culpabilidad, por lo tanto, culpa por el pasado, temor por el futuro, puede entender lo que significa siempre. Y de este modo la culpabilidad le impide apreciar la eternidad, el eterno ahora, el eterno presente. Eres inmortal porque eres eterno y siempre no puede sino ser ahora. Claro, ¿cuándo siempre? Ahora, porque ya no estoy
aferrado a la línea temporal por la culpa y por el miedo. Es todo una hora lineal en el sentido de constante, ¿y quién eres? Yo soy quien yo soy ahora y siempre es igual. No voy por una línea. La culpabilidad, pues, es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de este modo la continuidad del ego. El ego sufriente, el ego atacante, el ego que se siente culpable, el ego que condena. Ahí se garantiza la permanencia del ego. Es lo que le ha ocurrido al mundo. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. Tú castigas el pasado y eso genera miedo al futuro. Castigas tu pasado, con lo cual eres culpable, con lo cual si no has recibido tu castigo ya, de seguro que lo vas a recibir, con lo cual ahí estás garantizando la continuidad del ego. Ya no hay una apreciación del momento presente, solo de un pasado culpable y un futuro temible. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Te vuelcas hacia tu interior, sustituyes todos los conceptos que tenías por lo que descubras internamente. Fuera todos esos conceptos, fuera la creencia en el mal, fuera la creencia en la culpa, liberación del pasado y del futuro. Estoy ya en la eternidad. Estoy en Dios, ya sé quién soy. La garantía de tu continuidad emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa mientras que la inmortalidad es constante. En un proceso avanzado de liberación de la culpa, ya lo dicen todos los textos espirituales, incluyendo un curso de milagros, ya nos lo dice Ramtha como experiencia propia, en un proceso avanzado de liberación de la culpa, no se muere. Aquí en la Tierra sí, porque aquí hay una generalizada aplicación de todas las mentecitas materiales a la culpa, con lo cual siempre hay un castigo final que es la muerte. ¿Por qué Jesús pasa por donde pasa y luego resucita? Para decirnos que no, que os habéis creído que la muerte es un hecho objetivo, porque todo el mundo se muere. Pues no es verdad. Mirad, yo no me he muerto. Y luego empiezas a darte cuenta, oye, la gente de la espiritualidad suele, los grandes maestros suelen vivir más, y efectivamente hay algunos que no se mueren, que simplemente han desaparecido. Esta idea de la evitación de la muerte nos parece muy extraña, pero Ramtha, por ejemplo, nos la cuenta con total lujo de detalles, en su propia experiencia, con todo lujo de detalles, con todo detenimiento en explicarte cada paso del proceso. 9. Aceptar la expiación, la comprensión y deshacimiento del error, comprensión elevada de lo que ocurre y deshacimiento del error, vale, ya lo entiendo, te enseña lo que es la inmortalidad. Pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. Y entonces te empieza a entrar una sensación de atemporalidad. Ya no te preocupa la fecha en la que vives, no sabes si es un día u otro, salvo que por cuestiones prácticas tengas que estar consultándolo continuamente. No te acuerdas de la edad que tienes, no te da la sensación de tener la edad que tienes. Empiezas a tener una sensación de intemporalidad o de atemporalidad. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar, con pagar, con sacrificar
y liberar de la culpa del pasado mediante el castigo. Dices, no, yo no veo el tiempo así. Bueno, ya sabemos cómo es la mentecita material. Es una idea de tu sistema de creencias que está ahí, con lo cual no siempre estás atento a ella. Pero en cuanto te pones en situación de hablar del futuro, sale la idea de que en el futuro hay que expiar. En cualquier conversación inconsciente acaba poniéndose de manifiesto esa idea. Y si no, ¿cuál es la mayor prueba de que consideramos que el futuro es para expiar con minúsculas? Es decir, purificar culpa mediante el sacrificio. ¿Qué mayor prueba de ello es sino el envejecimiento con lo que conlleva y la muerte final? En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar, y solo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es necesario. Claro. ¿Por qué? Fijaos, yo no me siento culpable. Bueno, bien, vale. Entonces, ¿por qué estás envejeciendo? ¿Por qué cada vez estás más enfermo? ¿Y por qué se aproxima tu muerte? No, es que las cosas son así. Bueno, te dicen la información espiritual que no, y empiezas a ver gente que ya no manifiesta igual el envejecimiento y la enfermedad que otra. Y lo que dice Jesús es, no podría ser de otra manera. Si se cree el principio fundamental de la espiritualidad, de que todo es mental, no podría ser de otra manera. Que si tú tienes un futuro peor que el presente, es porque tienes la idea de que tienes que expiar, con minúsculas, sacrificarte, penar por una culpa que sientes de algo que has hecho mal, creencia en el mal. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar, y solo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es necesario, claro. En cuanto te liberas completamente de la culpabilidad, transformas tu percepción del futuro y se libera tu presente y dejan de acaecerte cosas que son la normalidad de lo que le acaece a cualquier persona en la edad que tiene. Es que te empiezas a olvidar hasta de que tienes qué edad. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo. ¿Quieres saber quién eres de verdad? Empieza a trabajar para liberarte de los obstáculos que te impiden saber quién eres de verdad. Esas creencias en el mal, en la culpa, en el pecado, en el sacrificio, en la escasez, en la necesidad. Empieza por liberarte de todas esas creencias y entonces podrás saber quién eres. Porque todas esas creencias te impiden ver lo que hay dentro de ti y te impiden ver lo que hay dentro de los demás. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente es también eterno. Claro. Principio de responsabilidad. Entonces, ¿por qué nos ocurre que tenemos estas vidas? Esto es un experimento en el cual hemos diseñado una operativa de la mente tan limitada que hemos llegado a la completa involución opuesta a lo que somos, para tener unas experiencias. Por eso todos morimos y enfermamos y envejecemos. Por eso, porque hemos llegado a albergar en la mente las causas determinantes de esos efectos. Ahora te dicen las ayudas espirituales, se acabó el experimento, pero no te vamos a sacar de allí. Se acabó el experimento, es que tú estás en condiciones de finalizar el experimento y de darte cuenta de lo que ocurre en realidad y de suprimir ya definitivamente todos los obstáculos que te impiden experimentar la presencia del amor, que es tu herencia natural. Eso es lo que dice el prólogo de Un Curso de Milagros. Diez. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella.
yo soy muy cafre, pero ya me he perdonado. O tú eres muy cafre, mucho, pero como yo soy muy bueno, no te preocupes que yo ya no te lo tengo en cuenta. Aquello horroroso y fatal que hiciste, ya no te lo tengo en cuenta. Le estamos otorgando realidad. Y al otorgársela fuera, bucle, operativa de la mente, proyección, percepción, estamos reforzando la idea de la culpabilidad dentro. Así no nos liberamos de ella. Para liberarse de ella, hay que fijarse bien en lo que percibes y decir, tiene que haber otra forma de percibir esto. Esa otra forma de percibir un acontecimiento que antes percibías como ese es un cafre culpable que merece castigo. Ahora, si eliges percibirlo de otra forma, ya no estás reforzando la idea del mal y de la culpa en tu mente. La estás liberando. Al liberarla, el siguiente acontecimiento que observes, habrás proyectado menos idea de la culpa y del mal en él, con lo cual eso te permitirá verlo cada vez menos hasta que lo liberes del todo, pero que podrías liberarlo de una sola vez. Y Jesús insiste, Jesús sigue la misma consigna que Ranta, pensamiento ilimitado. Es que no tienes por qué limitarte a pensar que tienes que tardar en hacer esto, es que es una decisión, ya está, no vuelvo a ver el mal y la culpa en ningún acontecimiento en la vida. Eso produciría una liberación inmediata, podría producirla. Pero no puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Esto sucede mucho en la religión. La confesión, la penitencia, todo esto es darle realidad. Ahora es muy suave, pero en tiempos pretéritos solamente se podía liberar el pecado por el sufrimiento físico. Ahora es ir ante un ministro de esa religión y contarle, reconocer que has sido culpable. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Pero, Dios mío, pero tú te has dado cuenta que lo que hace por ahí un cafre, tú no le veas a ese cafre como un cafre, como culpable y no sé qué. A ver, en este mundo hay unas reglas y esta persona ha manifestado someterse a las reglas del mundo debido a sus decisiones. Y entonces tendrá que ir a la cárcel y lo que sea. Yo veo más allá y yo sé lo que ocurre aquí. Yo no es que esté diciendo que el personaje no haya hecho eso y no deba someterse a las reglas. Yo veo más allá y sé lo que ocurre aquí. Así sí puedo desvanecer la culpabilidad, porque no le otorgo realidad. Por lo tanto, no veo necesidad en el futuro de expiar por ella, con minúsculas, de sacrificarse para liberarla. Ese es el plan que el ego propone, en lugar de simplemente desvanecerla. Sí, bueno, como este es el mundo del ego, pues está instaurado completamente la ley caótica de que todo el mundo es un cafre y todo el mundo debe pagar por serlo. Bien, pero así no nos liberamos. Nosotros queremos liberarnos, tenemos que salirnos de todo eso. Dejar de mirar todo el sistema de creencias exterior y fijarse en el interno. Ya está. El ego cree en la expiación por medio del ataque, expiación por sacrificio, al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Esta noción de mente se llevó a su máxima expresión en la historia de la Tierra con la tortura. Pues, por ejemplo, con quemar en la hoguera al culpable. La máxima demencia del ego es
sufriendo lo indecible como si estuvieses en el infierno, vas a purificar tu alma y permitir que vaya al cielo. Imaginaos. Y tú, que en tanta estima tienes a la culpabilidad, debes también creer eso, pues, ¿de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas? Fíjate, nos quejamos del mundo nos quejamos de que el mundo es como es, pero sin embargo, nos descubrimos en nuestros procesos internos, en las pequeñas cositas de nuestra vida diaria, nos descubrimos todavía culpabilizando a los demás y nos descubrimos observando procesos de pensamiento de culpabilización a los otros y a ti. Eso es lo mismo que quemar a alguien en la hoguera. Solo hay diferencia de grado, pero es lo mismo. Esto es lo que dice el principio de polaridad hermético. La temperatura es el mismo concepto, ya sea algo muy, muy, muy caliente o algo muy, 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 muy frío. Eso que está muy caliente o muy frío es lo mismo. El agua en estado gaseoso y el agua en estado sólido, hielo, es agua, es igual. Pues bien, la culpabilidad es la culpabilidad. Quemes a una persona en la hoguera o te descubras generando culpabilidad con un gesto de tu mirada. Es lo mismo. Por eso te dice Jesús: y tú, que en tanta estima tienes a la culpabilidad, y tú dices yo, y entonces miras para atrás a ver si hay alguien. No, tú, sí, tú, no hay nadie más. Tú, que en tanta estima tienes a la culpabilidad, debes también creer eso. Creer que la única forma de liberarla es el ataque. Porque da igual un gesto de culpabilización con la mirada que quemar a alguien en la hoguera. Da igual. Es decir, lo que está de fondo es lo mismo. Es culpabilización. Y Jesús, que lo sabe, dice: tú estimas mucho la culpabilidad. Y por eso estás identificado con el ego. Porque si no, no estarías constantemente culpabilizando a los demás, aunque no lo hagas de palabra o de hecho, pero te despiertas, te descubres, te sorprendes culpabilizando a los demás y culpabilizándote a ti mismo. Aferras el pasado y no le dejas desvanecerse. Para ti y para los demás. Cuando lo haces para los demás, lo haces para ti igualmente. 11. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpabilidad, pues la culpabilidad es el resultado del ataque. Esto es un círculo vicioso, esto es un bucle también. Me siento culpable, me ataco. ¿Cómo me ataco? Pues vete tú a saber. Pues me doy a la droga, por ejemplo. Eso es atacarse. Me siento culpable, me ataco, me doy a la droga. Vale. Me he atacado, me siento más culpable, me sigo dando más. Me he vuelto a atacar, me vuelvo a sentir culpable. Y es un círculo vicioso. Vicioso. El ego te enseña que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpabilidad. Me he atacado más culpable me siento. Pues la culpabilidad es el resultado del ataque. Me siento culpable, me ataco. Hay muchas formas de atacarse a uno mismo, muchísimas. He dicho, me doy a la droga porque es la más evidente, pero hay muchísimas otras formas mucho más sutiles de atacarse a sí mismo. De no quererse a sí mismo. Esto es lo que se dice, es que no te quieres lo suficiente. Bueno, también atacarse a sí mismo es dedicarse solo a los demás y no tener vida. Por ejemplo, esto es atacarse a sí mismo. Por eso, oye, no, cuídate, quiérete. No, yo solo vivo para los demás. ¿Qué hay? ¿Qué late detrás de yo solo vivo para los demás?
sino culpa. Cuidado, ¿eh? Cuidado que el servicio al otro no puede ser sincero si no hay primero servicio a uno mismo. No, eso que estás diciendo es egoísta. No. No, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y si tú no tienes vida, ¿cómo vas a darle vida a los demás? Eso es simplemente una escenificación. Bueno, decíamos que hay muchas formas de atacarse uno a sí mismo. Muchas. De hecho, Jesús te lo dice muy claro. Todo lo que no es perfecto amor es ataque. Y entonces tú dices, a ver, yo me tengo perfecto amor. Pues mira, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no y aquí no. Vale, entonces hay ataque. Por muy sutil que sea, hay ataque. Sí, sí, vale, entonces me siento culpable. Sí, sí. Entonces, ¿tengo que trabajar ahí algo? Porque sigo sintiéndome culpable. De hecho, ¿me pillo culpabilizando a los demás aunque sea con leves gestos? Sí, sí, te sientes culpable. No te has liberado de la culpa. Tienes que pasar por el estrecho embudo de aceptar que todavía tienes culpa para liberarla del todo, tomar la decisión de liberarla del todo. Del todo. Tienes que pasar por el estrecho embudo. Oye, pues es verdad, tengo que admitirlo, todavía sigo sintiendo la culpabilidad, porque todavía sigue arraigada en mi mentalidad la creencia en el mal. Pues ¿qué se le va a hacer? Pero es que es así. Por eso Jesús te dice, y tú que en tanta estima tienes a la culpabilidad, cualquiera diría, Jesús, ¿te estás metiendo conmigo? Que no, piénsalo, piénsalo, fíjate. ¿A que sí? Pues sí. Visto de esa manera, sí. El ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpabilidad, pues la culpabilidad es el resultado del ataque y bucle y bucle y bucle y bucle. De acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad. Es decir, si tú vas a seguir rigiendo tu vida por lo que dice el mundo y no te vuelcas a tu interior, es imposible que te escapes de la culpabilidad. Tienes que hacer una ruptura completa con el sistema de creencias del mundo. Pero el mundo incluye las religiones, todas. Lo único que te va a salvar de la culpabilidad es empezar a conectar con lo que te transmita, los valores que te transmita tu corazón, los valores que sientes respecto de las situaciones profundamente, no que sientes respecto de la adhesión a las ideas que oyes por ahí respecto de las situaciones, sino que sientes tú respecto de las situaciones profundamente. Eso es lo único que te va a liberar de la culpabilidad. De acuerdo con las enseñanzas del ego, fuera. Por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad, pues el ataque le confiere realidad. Y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. Claro. Esto es evidente. Lo acabamos de ver, bueno, pues con esos ejemplos. Es evidente. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el... Esto es la expiación con mayúsculas. El sereno reconocimiento de que nunca ha existido. De que en la realidad de lo que somos nunca hubo culpabilidad, de que eso es una escenificación ilusoria de aquí. El Espíritu Santo sencillamente desvanece la culpabilidad mediante el sereno reconocimiento, comprensión elevada de que nunca ha existido, porque el origen primigenio y destino final del universo no puede ser la experiencia humana. Es de lógica aplastante, no puede serlo. Esto es una locura, esto no puede ser así, una generalización. Con lo cual, si alguna vez no lo fue, nunca lo ha sido. Esto parece
Parece una forma de razonar complicada, pero no lo es. Pensadlo. Si algo fue de una manera y eso es el origen de todo, nunca ha dejado de serlo jamás. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que esto no es real, esto es ficticio. Bueno, al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe el Espíritu Santo que eso es la verdad. Eso es lo que podríamos hacer aquí, contemplar la inocencia del Hijo de Dios trascendiendo a lo que parece que ocurre. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo. Pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Contemplas la inocencia del Hijo de Dios, completamente liberas, porque decides no percibir culpa, liberas la creencia en el mal y la culpabilidad en ti, asumes que la inocencia que ves fuera es la verdad con respecto a ti, por lo tanto ya no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás, por lo tanto, a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente, y al ser completamente puro, eres invulnerable. Por todo esto que explicó Jesús. Pues bien, aquí acaba este epígrafe, inocencia e invulnerabilidad. Dejamos para la siguiente sesión el número 2, el inocente Hijo de Dios. Va a seguir en este capítulo 13, el mundo inocente, Jesús, dando una visión desde muchos puntos de vista de la inocencia, hasta a ver si conseguimos que nos quede clara. Pero eso será en otro momento. Ya hasta entonces, prospector.